Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que seguro nos hicimos alguna vez. ¿Por qué creemos en cosas? Bueno, en cosas raras. Mm, Esas ideas que parecen, digamos, ir contra la lógica, contra la evidencia que tenemos. sí, totalmente. Y para explorar esto, vamos a usar extractos de un libro clave, ¿Por qué creemos en cosas raras?, de Michael Shermer, un referente, ¿no?, del escepticismo allá en Estados Unidos. Un peso pesado, sí. Y lo interesante de Shermer es su propio camino, ¿no? Porque no es que siempre fue escéptico. No, para nada. De hecho, cuenta que él mismo, como ciclista de ultramaratón, probó de todo. Cuanta terapia alternativa andaba dando vueltas, él la probaba. Claro, una búsqueda personal, digamos. Hasta que, se convirtió en un defensor fuerte del pensamiento crítico. Su libro es como un viaje, ¿no? A por qué nos atrae tanto lo irracional. Ujú. Y por qué, según él, claro, necesitamos aplicar el escepticismo. Exacto. Y lo bueno es que Shermer no se queda solo en señalar lo raro. Intenta ir al fondo, al por qué. Claro. Vamos a ver cómo la esperanza, ese deseo de certeza que todos tenemos, influye muchísimo. Ajá. Pero también cómo nuestro propio cerebro, con sus atajos, sus sesgos, a veces nos juega en contra. Sí. Y aunque la ciencia, no es perfecta, él argumenta que sigue siendo como nuestra mejor brújula, ¿no?, para navegar todo esto. Bueno, entonces esa es la idea hoy. Desempacar un poco el pensamiento de Shermer. Entender qué es para él el escepticismo. Ojo, que no es negar todo porque sí, ¿eh? No, no. Es más una forma de investigar. Exacto. Y ver cómo aplica él este método a ejemplos, súper variados. Creacionismo, negación de hechos históricos, psíquicos, Hasta abducciones extraterrestres. eso. Creo que va a ser un análisis, bastante revelador. Seguro que sí. Arranquemos por lo básico, entonces. Cuando Shermer habla de escepticismo, ¿qué quiere decir exactamente? Porque, suena a dudar de todo, ¿no? Y eso como que... Cansa, ¿no? Y puede sonar un poco negativo. Eso, un poco antipático quizás. Sí, pero Shermer lo aclara bien. No es cinismo, no es andar por la vida negando todo. Ajá. Para él, el escepticismo es una actitud, es un método, una forma de preguntar, de indagar, muy parecido a cómo funciona la ciencia. O sea, no es una creencia fija. No, es una herramienta para evaluar lo que nos dicen, las afirmaciones que escuchamos. Él reconoce que la idea es vieja, viene de los griegos. Claro. Pero el escepticismo moderno que él defiende, el de gente como Martin Gardner o el mago James Randi, ese se basa en la evidencia, en la razón. Y su historia personal es un ejemplo clarísimo de esto que decís. Totalmente. Cuenta que en su época de ciclista extremo, pero extremo en serio, probó de todo. Sí, sí. Dietas rarísimas, iridiología, eso de mirar el iris para diagnosticar, ¿viste? Sí, quiropráctica. Hasta unos generadores de iones negativos. Supuestamente mejoraban el rendimiento, qué sé yo. De todo. Hasta que un día, cuenta él, en medio de una carrera en Colorado, tuvo como una revelación. ¿Ah, sí? Sí, su nutricionista le da unas megavitaminas y él, nada, las rechaza. Y ahí se dio cuenta de que confiar ciegamente en todas esas cosas era en realidad más peligroso que dudar. Claro. Y llegó a una conclusión bastante simple, ¿no? Que lo que funcionaba era entrenar duro y comer bien, no las soluciones mágicas. O sea que el escepticismo le resultó al final lo más práctico y seguro, sí, la opción más segura para él en ese momento. Entendido. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas grandes razones que Shermer ve para que creamos en cosas, digamos, extrañas? Las agrupa en tres, ¿no? Sí, 3 categorías principales. La primera tiene un nombre como muy poético. De la esperanza nace lo eterno. ¿Qué onda con eso? Bueno, apunta a algo muy profundo, muy humano, Ajá. nuestro deseo de sentirnos, consolados, seguros, de sentir que hay algo más, ¿viste? Sobre todo frente a cosas como la pérdida, la incertidumbre, la muerte misma. Claro, momentos difíciles. Es una necesidad emocional súper fuerte. Y eso puede hacer que nos agarremos de creencias que nos dan respuestas fáciles o que nos reconfortan. Como lo que prometen los psíquicos, los mediums. Exacto. O las historias de experiencias cercanas a la muerte. Ofrecen esa esperanza, ¿no? Recuerdo cuenta una anécdota muy buena de cuando fue al programa de Oprah Winfrey.
Sí. Con la medium Rosemary Altea. Y él ahí explica la famosa técnica de la lectura en fría, Claro. que es básicamente tirar preguntas muy generales, ¿no? Percibo una figura paterna importante. Ambiguas, sí. Hasta que alguien del público dice, sí, mi papá, y empieza a dar datos sin darse cuenta. Y la medium va tejiendo la lectura con eso que le dan. Exacto. Pero lo más interesante que cuenta Shermer es que en un momento Altea como que no pegaba una con una persona. Ujú. Pero de repente, ¡pum!, tiene un acierto increíble con otra mujer. Yeah. ¿Cuál era el truco? Bueno, Shermer se puso a averiguar y descubrió que esa mujer ya conocía a Altea Ah, no. y que la había invitado a la producción del programa. O sea, eso ya no es lectura en frío. Claro, es información previa. Es lectura en caliente, como se dice. Un truco, básicamente. Y no es que sea un caso aislado, ¿no? Menciona a otro medium, James Van Praagh. Sí, en otro programa. Y lo que Shermer recalca ahí no es tanto lo que decía el medium, ¿Sí, no? sino cómo la gente del público quería creer. Tenían tantas ganas de creer que pasaban por alto los errores, las pifiadas Ajá. y las pistas obvias que usaba Van Praagh. La vulnerabilidad emocional, ¿viste? Sobre todo de padres que perdieron hijos, los hace muy receptivos. Entiendo. Es duro eso. Sí. Pero Shermer insiste, los escépticos también buscan consuelo, también buscan sentido, solo que piensan que hay formas más fiables de encontrar respuestas. Bien, primera razón entonces, la esperanza, el deseo de consuelo. ¿Cuál es la segunda categoría que identifica Shermer? Esta tenía que ver con fallos más generales, ¿no? De nuestro pensamiento. Exacto. Acá entramos en cómo funciona nuestra cabeza. Shermer nos llama animales en busca de patrones. Suena bien. Y tiene lógica, ¿no? Identificar patrones en la naturaleza fue clave para sobrevivir. Dónde hay comida, qué animales son peligrosos. Claro, súper útil. El problema es que a veces este detector de patrones es como demasiado sensible. Se pasa de rosca. Algo así. Vemos caras en las tostadas, vemos conspiraciones en puras coincidencias, o escuchamos un ruidito en casa y ya pensamos que es un fantasma. Jaja, sí. Falsos positivos, como dicen. Exacto. Son falsos positivos. Nuestro cerebro está como adaptado a un mundo muy distinto al de ahora, ¿viste? El mundo de nuestros ancestros cazadores-recolectores. Ajá. Y hay teorías sobre si tenemos módulos mentales para problemas viejos o una fluidez cognitiva más general. Pero la cosa es que esas herramientas mentales a veces nos fallan hoy. Entiendo. Y acá Shermer mete una idea interesante de Stephen Jay Gould, los spandrels. Spandrels. ¿Qué es eso? Suena a pieza de auto. No, es una analogía de la arquitectura. Una enjuta o spandrel es ese espacio triangular que queda entre un arco y la estructura recta de arriba. Ah, ya. No se diseña a propósito, es como un subproducto inevitable de poner un arco ahí. Ok. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, Gould sugirió que algunas características nuestras, biológicas o mentales, podrían ser así. No adaptaciones directas, sino subproductos de otras cosas. Dame un ejemplo. El clásico son los pezones en los hombres. No cumplen función, pero existen porque compartimos el plan corporal básico con las mujeres donde sí la tienen. Ah, claro. Bueno, Shermer juega con la idea de que quizás el pensamiento mágico, esa tendencia a conectar cosas sin causa real, podría ser un spandrel mental. Un subproducto. Sí, un subproducto de nuestra habilidad para buscar patrones, que es súper útil, pero que a veces se dispara cuando no debería. Qué loco. Un efecto secundario de ser buenos buscando conexiones. Algo así. Y dentro de estos fallos generales, ¿menciona problemas más específicos del pensamiento pseudocientífico? Sí, varios. Uno muy común, depender demasiado de las anécdotas. El famoso «a mi tía le funcionó». Ese mismo. Las historias personales pegan fuerte, pero no son prueba científica. Un buen experimento controlado vale más que 1000 anécdotas, ¿viste? Totalmente. Otro ejemplo que Shermer desarma con paciencia es el mito del 100º mono. Así. La historia de los monos en Japón que aprenden a lavar batatas. Exacto. Y que supuestamente cuando el mono número 100 aprendió, ¡zas!, el conocimiento se transmitió mágicamente a otras islas. Suena re lindo, inspirador casi. Claro, por eso pegó tanto. Pero Shermer va a las fuentes originales y, bueno, resulta que el autor que popularizó la historia admitió que improvisó detalles. ¡Apa!
que el aprendizaje llevó años, no fue de golpe, no todos los monos aprendieron, y los de otras islas bien pudieron descubrirlo solos. O sea, un cuento chino. Bueno, japonés en este caso. Jaja, sí. Un ejemplo de manual de cómo una buena historia le gana a los hechos si no estamos atentos, si no chequeamos. Bien, entonces tenemos la esperanza y los fallos generales como buscar patrones de más. ¿Cuál es la tercera categoría de errores? Acá entramos de lleno en los famosos sesgos cognitivos. Esos atajos mentales que usamos todos y que muchas veces nos desvían de la lógica pura. Uno de los más potentes es el sesgo de confirmación. Ah, sí. Ese lo escuché nombrar. Es simple. Buscamos, interpretamos y hasta recordamos mejor información que confirma lo que ya pensamos. Y lo que no encaja. Lo ignoramos, lo minimizamos, le buscamos la vuelta para que no nos moleste. Como cuando te querés comprar un auto rojo y de repente ves autos rojos por todos lados. Exactamente. No es que haya más, es que tu cerebro ahora los registra activamente. Claro. Shermer incluso pone un ejemplo histórico medio polémico. La expedición de Eddington en 1919 para confirmar la teoría de la relatividad de Einstein, durante un eclipse. Señala que los errores de medición eran gigantes, casi tan grandes como el efecto que buscaban medir, y sugiere que Eddington, quizás sin darse cuenta, encontró lo que esperaba encontrar porque ya creía en la teoría. Fuerte eso. Y, bueno, los psíquicos, los astrólogos, son maestros en explotar este sesgo. Nos hacen fijarnos en sus aciertos vagos y olvidarnos de todas las veces que le erran feo. Tiene lógica. ¿Algún otro sesgo clave que mencione? Sí, el sesgo de atribución intelectual. Suena complicado, pero es fácil. A ver. Tendemos a pensar que nuestras creencias son lógicas, racionales. Pero las creencias de los demás, sobre todo si nos parecen raras... Ah, esas son por emoción, por cultura. Exacto. Las atribuimos a factores irracionales. Shermer hizo un estudio sobre creer en Dios que mostraba esto clarito. La gente justificaba su propia fe con lógica, pero la fe de otros le explicaba por necesidad emocional o por cómo los criaron. O sea, nos vemos más racionales de lo que somos. Tal cual. Nos damos mucho crédito. Y esto me lleva a la pregunta clásica. Si todo esto es así, ¿por qué gente muy inteligente, brillante a veces, cree en cosas, bueno, bastante extrañas? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta de Shermer es genial y un poco contraintuitiva. A ver. Dice que las personas inteligentes creen en cosas raras porque son mejores defendiendo creencias a las que llegaron por razones no inteligentes. ¡Wow! A ver, explícame eso. Que la inteligencia no te vacuna contra la irracionalidad. Al contrario. ¿Cómo que al contrario? Puede ser una herramienta para construir justificaciones más sofisticadas, más elaboradas, para creencias que en realidad adoptaste por motivos emocionales, o sociales, o culturales, qué sé yo. O sea, usan su inteligencia para racionalizar, no para ser racionales desde el principio. Randy, a veces los más inteligentes son los más fáciles de engañar por un mago. ¿Por qué? Porque confían demasiado en su propia inteligencia para detectar el truco. Y bajan la guardia. Creen que a ellos no les va a pasar. Qué interesante. Bueno, Shermer también le dedica bastante espacio a diferenciar ciencia de pseudociencia. ¿Cuál es la clave ahí, para él? La clave es que la ciencia no es un cuerpo de verdades fijas. Es un método. Un proceso. Un proceso para entender el mundo, que se basa en evidencia empírica, en observar, en experimentar, y fundamentalmente en hipótesis que se puedan poner a prueba, que sean falsables. Falsables. O sea, que se pueda demostrar que son falsas. Exacto. Que podamos imaginar qué tipo de evidencia, si la encontráramos, nos obligaría a decir, ok, esta idea estaba equivocada. La ciencia se corrige a sí misma. El fiasco de la fusión fría es un ejemplo. La comunidad científica detecta errores y los corrige. Está siempre abierta a cambiar. Y ojo, incluso ciencias que no son de laboratorio, como la paleontología, son científicas. ¿Por qué? Porque formulan hipótesis que se pueden contrastar con la evidencia que hay, en este caso, los fósiles. Entendido. ¿Y la pseudociencia? ¿Cómo funciona según Shermer? Justo al revés.
Muchas veces arranca con la conclusión ya decidida, ¿Basada en qué? en una creencia, una ideología, un deseo, y después sale a buscar selectivamente datos que la apoyan. Y lo que no apoya. Lo ignora, lo descarta, lo ridiculiza, usa un lenguaje que suena científico, ¿viste? Energías, vibraciones cuánticas, pero sin ningún rigor. Claro. Hace afirmaciones espectaculares, pero sin pruebas fuertes. Se basa mucho en anécdotas, en testimonios, y le tiene alergia a la crítica, al escrutinio. No quiere que la pongan a prueba. ¿El creacionismo científico que mencionaste antes sería un ejemplo? Un ejemplo perfecto. Parte de la Biblia como verdad literal e intenta, digamos, retorcer la evidencia para que encaje, en lugar de seguir la evidencia a donde sea que lleve. Hablemos un poquito más de esos casos que analiza. Mencionaste el creacionismo. ¿Qué puntos desarma Shermer? Bueno, además de lo obvio, que parte de la religión y no de la ciencia, desarma argumentos clásicos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cómo usan mal la segunda ley de la termodinámica, olvidándose que la Tierra recibe energía del Sol, no es un sistema cerrado. Ajá. Cuando dicen que no hay fósiles de transición, cuando tenemos ejemplos espectaculares, el Archaeopteryx, mitad de reptil, mitad ave, o ballenas primitivas con patas, Mira vos. explica también cómo estructuras complejas, tipo el ojo, no necesitan un diseñador inteligente. Pudieron evolucionar de a poquito, gradualmente. Entiendo. Y recuerda algo importante, que en Estados Unidos los tribunales dijeron una y otra vez que el creacionismo, por más que se disfrace de ciencia, es religión. Y no se puede enseñar como ciencia en escuelas públicas. Exacto, porque la ciencia, por definición, busca explicaciones naturales que se puedan comprobar y justamente falsear. Otro tema súper delicado que toca es la negación del Holocausto. Cuesta entender cómo alguien puede negar algo así. Sí, es terrible. Shermer analiza las tácticas que usan estos grupos negacionistas. ¿Qué hacen? Ojo, no suelen negar que murieron judíos. Lo que cuestionan es el número, la intención de exterminio sistemático y, sobre todo, la existencia de las cámaras de gas como método principal. ¿Y cómo lo hacen? Seleccionando datos que les convienen, sacando de contexto documentos nazis, diciendo que exterminio quería decir otra cosa, poniendo en duda testimonios de sobrevivientes y hasta de los propios nazis. Increíble. Explotan debates históricos legítimos entre historiadores para sembrar confusión. Pero la respuesta de Shermer es contundente. La evidencia del Holocausto es aplastante por su convergencia. Convergencia. Sí. Coinciden los testimonios de víctimas, de verdugos, de testigos, los documentos oficiales nazis, las fotos, incluyendo aéreas de Auschwitz que muestran las cámaras, los restos físicos de los campos. Todo apunta en la misma dirección. Es la suma de pruebas independientes. Exacto. Eso lo hace irrefutable para cualquiera que mire la evidencia honestamente. Cambiando de tema, pero siguiendo con fenómenos que crean pánico social, ¿qué dice de cosas como el pánico satánico o los recuerdos recuperados? Los ve como casas de brujas modernas. ¿Por qué? Argumenta que se alimentaron de bucles de retroalimentación. Los medios tiran historias alarmantes. Algunos terapeutas empiezan a encontrar esos casos en sus pacientes, se arman grupos de apoyo que refuerzan la creencia. Y eso genera más noticias en los medios. Un círculo vicioso. Exacto. El pánico satánico de los 80, con esas historias de abusos en rituales satánicos, nunca hubo pruebas serias de que existieran esos cultos a gran escala. Y lo de los recuerdos recuperados. Eso fue en los 90, ¿no? Sí, ahí algunos terapeutas usaban técnicas muy sugestivas como la hipnosis y llevaban a la gente a recordar abusos infantiles terribles que en muchísimos casos nunca habían pasado. Qué peligroso. Destruyó familias enteras. Cita casos trágicos como el de George Franklin, que fue preso por asesinato basado solo en un supuesto recuerdo recuperado por su hija años después. Y después lo tuvieron que liberar. Tremendo. Y para cerrar los ejemplos, un clásico de clásicos, ovnis y abducciones extraterrestres. Shermer reconoce que el tema como que ganó un poquito de fachada de seriedad, ¿no? Con algunos académicos que se pusieron a estudiarlo. Sí, gente de Harvard incluso. Pero su crítica es lapidaria. Después de décadas y décadas, sigue sin haber una sola prueba física convincente. Nada. ¿Cero?
Entonces, no se basa en relatos, en testimonios personales, muchas veces obtenidos bajo hipnosis, que ya sabemos que no es fiable para recordar cosas con precisión. Es muy fácil crear falsos recuerdos así, ¿Y cuál es su explicación para esas experiencias? que probablemente sean fenómenos psicológicos que conocemos bien, como la parálisis del sueño o las alucinaciones hipnagógicas, esas imágenes o sensaciones raras que tenemos justo al dormirnos o despertarnos, Ah, claro. y que la gente las interpreta a través del filtro cultural de hoy. Películas de aliens, viajes espaciales, la idea de vida extraterrestre. Le damos forma con lo que conocemos. Exacto. Critica los argumentos circulares de algunos que investigan esto. Los aliens nos abducen y además nos hacen dudar de que existen. O la idea de que vienen de otra dimensión donde la ciencia no puede llegar. Eso es salirse del juego de la evidencia. Bueno, la verdad que fue un recorrido intenso por este mundo de creencias extrañas, guiados por la mirada escéptica de Shermer. Sí, queda bastante claro cómo la esperanza, esos fallos de fábrica que tiene nuestro pensamiento y los sesgos cognitivos, bueno, pueden ser un cóctel potente. Que nos puede llevar bastante lejos de la evidencia, ¿no? Totalmente. Creo que la gran lección al final es valorar el pensamiento crítico y el método científico. No como dogmas, decías. No, para nada, sino como las mejores herramientas que inventamos hasta ahora para intentar entender el mundo y no perdernos en el laberinto de la desinformación, de las afirmaciones sin base. No se trata de ser un cínico amargado. No, para nada. Es aplicar un filtro razonable a lo que nos llega, sobre todo si suena demasiado bueno para ser verdad o demasiado raro. Shermer cita a Spinoza, que decía algo como: procuré no reírme de las acciones humanas, ni lamentarlas, ni detestarlas, sino entenderlas. Ese es un poco el espíritu, ¿no? Entenderlas. Me gusta. Y Shermer cierra con un llamado muy directo, en latín, cogita tute. Piensa por ti mismo. Exacto. Y quizás para que nos quede algo picando, podríamos darle una vuelta a esa pregunta que un colega psicólogo, Robert Sternberg, le hizo a Shermer una vez. ¿Cuál? Le preguntó: ¿cuáles de las creencias que hoy damos por sentadas, quizás incluso cosas que hoy son consenso científico o cultural, cuáles de esas creencias les van a parecer raras o totalmente equivocadas a la gente del futuro? Uf, qué buena pregunta. Sí, ¿cómo podemos usar este escepticismo de forma constructiva, no solo para analizarlo de afuera, sino también para mirar hacia adentro, para cuestionar nuestras propias certezas más profundas? Una pregunta incómoda, quizás. Incómoda, pero necesaria, ¿no? Para seguir aprendiendo, para no quedarnos estancados. Una puerta abierta para seguir explorando.